Vamos a resolver un ejercicio sobre clases anónimas y genericidad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una clase store que pueda almacenar de manera secuencial y permitiendo repeticiones elementos de cualquier tipo. Será una clase genérica que debe ser compatible con list. A esta clase le vamos a añadir la posibilidad de tener un filtro que será conforme a la interfaz iFilter que tenéis más abajo, que deben cumplir todos los elementos que se van a añadir a esta clase. Por último, lo que haremos es cambiar la clase FilterEvent, que tenéis ahí como una clase interna estática, a una clase anónima. Bien, pues vamos a empezar con el main del enunciado, donde veis aquí cómo se utiliza la clase store. Es una clase genérica, aquí la estoy parametrizando con un integer y le voy a pasar como parámetro en el constructor el filtro que deben pasar todos los elementos que voy a añadir. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear la clase store, ¿vale? La voy a crear por comodidad dentro del mismo paquete y como veis aquí, la manera de declarar que es una clase genérica y que espera un tipo como parámetro es poner ese tipo mediante el símbolo menor y mayor. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es crear un constructor adecuado, ¿vale? Entonces lo que haré aquí es crear este constructor y como veis lo que me sugiere Eclipse es utilizar FilterEvent como tipo del filtro, pero eso realmente es incorrecto porque lo que debemos utilizar es esta interfaz de aquí iFilter, ¿vale? Para que nuestra clase store sirva para filtrar por cualquier objeto que sea conforme a esa interfaz, ¿vale? Entonces, bueno, lo más normal será simplemente almacenar el filtro en un parámetro. Eso es lo que voy a hacer y me voy a crear aquí mi atributo de tipo filtro. Podemos hacerlo todavía un poco mejor. Podemos, por ejemplo, hacer que el filtro pueda ser más genérico. Imaginaos que store es de tipo integer, podría definirme un filtro sobre objetos, ¿vale? Y eso me funcionaría, me debería funcionar, pero aquí no lo estoy permitiendo porque el tipo del filtro y el tipo del store estoy requiriendo que sean de tipo T, que sean iguales. Con lo cual, para hacer más flexible los filtros, puedo poner algo como esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí espero un filtro que sea de tipo T o cualquier superclase de T. Y eso, por supuesto, lo tengo que reflejar aquí, ¿vale? Bueno, pues más cosas. Si os acordáis, un requisito de la clase store es que fuera compatible con las listas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tiene que comportarse como una lista. Y, por ejemplo, métodos como add y demás, pues debería tenerlos. ¿Vale? Una posibilidad es hacernos aquí un atributo privado con la lista, pero lo que podemos hacer también, y para que sea compatible y la implementación sea más fácil, simplemente extender de un tipo de lista que nosotros queramos, por ejemplo, ArrayList. Bueno, entonces ArrayList lo que tengo que hacer es importarlo y en ese momento pues ya tengo el método add, ¿de acuerdo? Porque lo heredo, store lo hereda de ArrayList. Lo que pasa es que add no me sirve tal cual, ¿verdad? Porque lo que tengo que hacer es añadir los elementos solo si cumplen el filtro. Entonces lo que voy a hacer es sobreescribir el método add. Como veis, el método de add devuelve un booleano y admite un elemento de tipo T como parámetro. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer aquí? Bueno, debo comprobar si el elemento que me pasan cumple el filtro. Entonces, si cumple el filtro, filter.check element, pues lo que hago es trato de añadirlo. ¿Cómo? Pues llamando al método super.add element. Y si no, devuelvo false. ¿De acuerdo? Acordaos de que es conveniente que pongáis la notación override porque, qué sé yo, a lo mejor os equivocáis y entonces el compilador te detecta que has puesto que quieres sobreescribir un método, pero esta no es la firma de ningún método. Eso por un lado. Y por el otro, para los que hayáis estudiado ya algo del tema de genericidad,
os daréis cuenta de que la interfaz iFilter en realidad es innecesaria porque hay interfaces funcionales estándar que hacen el mismo cometido, por ejemplo, predicate. Entonces, una opción un poquito mejor es, en vez de definirte tu propia interfaz, es utilizar una interfaz estándar, como puede ser predicate. Bien, entonces si ejecutamos esto, pues vemos que me da el resultado que yo quiero. El siguiente paso que tenemos que hacer es cambiar esta clase interna estática a una clase anónima. La razón puede ser que FilterEvent no lo voy a utilizar en ningún otro sitio y pues me molesta tener aquí una clase que solo voy a utilizar en un único sitio, como es este de aquí, definida explícitamente. Con lo cual lo que podemos hacer es cambiar por una clase anónima. Podemos poner ifilter de integer y aquí lo que haremos será añadir una clase anónima. Recordar que una clase anónima se crea sobre una clase base o una interfaz llamando a un constructor. En el caso de una interfaz tienes que llamar al constructor vacío, en el caso de una clase base puedes llamar aquí a cualquier constructor. Lo que haces es añades este bloque de código y aquí sobreescribes los métodos que te haga falta. En nuestro caso lo que queremos sobreescribir es el método check y lo que haremos simplemente será poner el mismo código que teníamos en la clase ifilter, perdón, en la clase FilterEvent. Si ejecutamos esto, pues como veis me da el mismo resultado que antes. Para los que hayáis mirado el tema de expresiones lambda, una expresión lambda es equivalente a una clase anónima, ¿de acuerdo? Es una notación más sencilla para una clase anónima especial que se crea sobre una interfaz funcional. Una interfaz funcional es una interfaz que solo le queda por implementar un método. En el caso de iFilter resulta que es una interfaz funcional, porque el único método que hay que implementar es el método check, con lo cual esto todavía podría ser más sencillo de escribir con una expresión lambda, que como veis simplemente especifico el parámetro que espero, que es elem, ni siquiera tengo que especificar el tipo, porque esto lo puede inferir el compilador, ¿verdad? Y lo que pongo aquí es el código que tendría el método. Si el código solamente es una línea de código, simplemente pongo aquí la expresión y se entiende que hay un return. Si hubiera más de una línea de código, podría poner aquí un bloque con las llaves y tendría que poner el código seguido incluyendo el return. Bien, si ejecutamos este nuevo código en la expresión lambda, podemos quedar el mismo resultado y de hecho la clase FilterEvent, una vez que tengo una clase anónima o una expresión lambda, pues ya me sobra. Aquí me da un error porque accidentalmente importé esa clase con la sugerencia de Eclipse de usar aquí esa clase como tipo, y con esto terminaríamos el ejercicio. Os animo a hacer el resto de ejercicios si no lo habéis hecho y en próximos vídeos lo resolveremos.